Hola a todos, me llamo Ima y esto es Mareas. A quienes me escuchan hoy, quiero darles la bienvenida a este primer episodio del podcast. No será la primera vez que algunos me escuchan. En este mismo canal hay episodios previos de mi podcast anterior y en el último episodio de ese podcast les dije que regresaría con una nueva idea. Y aquí estoy finalmente, después de 2 años. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿cierto? Si bien en el podcast anterior yo hablaba desde el anonimato, ahora es el momento de que voy a presentarme formalmente con todos ustedes y con quienes me están descubriendo por primera vez. Me presento. Me llamo Imari, pero pueden llamarme Ima. Tengo 28 años, sol en Piscis, con luna en Sagitario y ascendente en Aries. Soy licenciada en idiomas modernos, con pasión por la literatura y amor por la escritura. Y no solo amor, mi sueño es convertirme en escritora publicada y es algo en lo que he estado trabajando exhaustivamente, día y noche, literalmente. Llevo 1 año desde que comencé a trabajar en esa novela y será mi debut en ciencia ficción. También adoro bailar frente al espejo cuando nadie me ve. Y bueno, me gusta mucho el chocolate. Y sí, eso es lo básico que sabrán de mí por ahora. Pero hey, en este podcast les estoy diciendo desde ya que me estaré abriendo mucho más con ustedes y nos vamos a poner full personales. Pero bueno, de todo eso hablaremos más adelante porque la historia de este podcast no empezó hoy. Empezó hace 2 años con una idea muy distinta y una versión de mí que era completamente diferente a la que soy hoy. El concepto detrás de Mareas nació de una forma muy particular. Como ya les dije, esta no es la primera vez que grabo un podcast. Desde que hice ese proyecto anterior, yo desarrollé una pasión por hablar sobre distintos temas y pues también recibí comentarios de las personas que lo escuchaban. En ese momento muchos me decían que o pensaban lo mismo que yo o que les parecía entretenidas las cosas de las que hablaba y pues realmente me encantaba conectar de esa manera con otras personas. Pero ahora la idea de realizar mareas en especial no es que surgió de la noche a la mañana. Fue algo que realmente ocurrió progresivamente. Poco a poco comencé a plantearme la idea de abrir un espacio en el que yo pudiera hablar sobre más temas, aparte de lo que yo ya estaba hablando en ese podcast anterior. Em, sí, y bueno, todavía yo tengo los borradores, digamos que de la primera idea que concebí en ese momento y que era como que lo que yo pensaba que iba a ser hace 2 años cuando leí la conclusión al podcast anterior. En ese entonces yo pensaba llamarlo, y aquí es cuando les voy a revelar el nombre por primera vez. eh, digamos que el nombre original era Las dificultades de ser yo, lo cual es muy gracioso ahora porque, bueno, se suponía que el título era como que irónico, no era serio, pero sí, como que tenía conflicto con ese título. Me daba risa, pero al mismo tiempo era como que, ok. Pero sí, la idea era como que el título revelaba como que, bueno, hablar sobre las dificultades de la vida y de las cosas con las que yo había lidiado hasta ese momento. Quería tratarlo como un diario personal con el cual yo podía desahogarme y también empezar a conocerme a mí misma y al mismo tiempo conectar con otros, lo cual realmente es bastante similar al concepto actual que Mareas tiene. Y Mareas sigue siendo eso. Solo que, bueno, en ese entonces yo sabía, o en el fondo sentía como que esa sensación de que no estaba del todo lista para hacerlo. Em, Sentía cierta vergüenza en el fondo y como que no me sentía 100% cómoda y completamente normal con la idea de compartir con el mundo mis experiencias. Y era completamente válido porque eran cosas que yo todavía no había terminado de procesar. Incluso yo grabé, digamos que el primer episodio y cuando lo escuché fue como que, Dios mío, no estoy lista. Esto suena muy,
O sea, suena como que literalmente me estuviera obligando a mí misma a leer mi diario con el mundo sin siquiera haberlo procesado. Y pues gracias a Dios, al final yo hasta recibí un mensaje de la vida porque me acuerdo también estar escuchando un podcast porque, bueno, si los que ya me conocen saben cómo soy yo, de que yo me preparo al 100% para todo y cuando estaba haciendo ese podcast, yo dije, quiero hacerlo súper bien y voy a investigar cómo se hace un podcast personal o cómo hago, cómo lo preparo. Entonces, nada, la persona que estaba hablando en el podcast decía que no era recomendable hablar en plataformas sociales de temas si aún no los has sanado. O sea, como que esa era una regla para esa persona. Y esa frase se quedó conmigo, digamos que para siempre, en ese momento y le hice caso y pues al final digamos que las dificultades de ser yo no salió a flote en ese momento y sí, quedó hasta allí. Em, pero poco después de eso, justamente yo dije, voy a comenzar terapia. Sí, o sea, básicamente todo se alineó, o sea, literalmente semanas después yo me animé y digamos que dije, voy a buscar ayuda para comenzar a procesar estas cosas de las cuales yo sentía como dificultades, pero realmente pues iban mucho más allá. Em, y sí, desde entonces ya son 2 años desde que comencé a ver a mi psicóloga y realmente yo no podría estar más orgullosa de esa decisión porque realmente me cambió la vida em, en muchas maneras de las cuales de verdad que cada día me siento muy orgullosa de haber tomado esa decisión. Y sí, realmente durante esos 2 años yo como que también quise buscar las formas de darle vida a este espacio, porque digamos que sí, al inicio decía no estoy lista, pero ya cuando estaba en la terapia fue como dije, bueno, voy a retomarlo, pero aún así no encontraba la forma, hice listas y listas de conceptos, títulos, ideas para episodios y temas que quería tocar, pero era igual como que sí, mientras más lo pensaba, menos sabía cómo comenzar porque empecé a como que mezclar conceptos y también como que quería mezclar un poco de mi escritura y de los proyectos en los que estoy trabajando y consejos, pero realmente, o sea, no era que solamente quería hacer un podcast sobre crecimiento personal, porque no es que yo pretendo como sonar como la experta, porque realmente yo sigo aprendiendo todos los días. Pero sí, no fue hasta que entendí que yo podía hacer esto y hacerlo en mi propio espacio y simplemente darle vida y, y hacerlo mío, que yo pude entender que em, esto, esto literalmente em, es lo que yo quiera que sea. Y pues sí, al final mi psicóloga fue la que me terminó de dar el último impulso porque yo le comenté la idea y ella me terminó de animar y fue como que ya, voy a retomar oficialmente este proyecto y digamos que finalmente dije, me voy a poner seria, lo voy a hacer. Ahora, sobre la razón detrás del nombre de este podcast. Ya les dije cómo se iba a llamar originalmente, pero el nombre de Mareas, la verdad es que siempre me ha gustado todo lo relacionado con el océano y quizás es la Piscis en mí hablando, pero el nombre en sí realmente vino después de una reflexión que yo escribí en mis notas. Yo siempre, después de cada sesión de terapia, cada sesión que es verdaderamente fuerte o me deja pensando o me deja con una sensación de, Dios mío, necesito expulsar todo lo que estoy sintiendo ahora en escrito. Y pues sí, básicamente cosas que aprendí o que quiero que se queden conmigo. Y de allí, después de una sesión, fue justamente donde surgieron esas primeras líneas que escucharon al inicio de este episodio. Digamos que ese concepto de la vida como una marea. Em, y supe que así se tenía que llamar el podcast. Em, para mí,
el momento de mayor inflexión de mi vida y el que más me cambió fue en sí un año entero, el 2021. Digamos que ese año para mí, em, mi marea de ese año fue en realidad una tempestad, em, desde inicios hasta el final. Yo sentía en ese entonces que cada mes que pasaba, em, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cada mes parecía ser peor que el anterior y apenas unas pocas cosas lograban mantenerme a flote en ese momento. Em, Muy pocas cosas. Y eso conectó un poco porque lo entendí. Mi psicóloga me habló un día sobre el concepto de las islas. Ella sacó esa analogía, por supuesto, de la película de Intensamente y antes no lo había conectado, pero en ese momento tuvo toda la razón para mí, porque entendí que para mí, en ese año tan difícil, las islas fueron principalmente, y bueno, no solo en ese año, años anteriores, pero de eso hablaremos después. En fin, para mí mis islas eran mi familia y mi creatividad. En cuanto a escritura, edición, imaginar mi historia, crear personajes, em, escribir por horas, conectar con otras personas que también les encanta escribir en una comunidad y pues también al mismo tiempo tener a mi familia sana, a mi núcleo, con el cual yo sabía que no era perfecto, pero era mi familia y estábamos juntos. Sabía que siempre podía contar con eso. Pero a finales de ese año, del 2021, fue cuando yo perdí ambas. Hubo una fractura interna y bueno, perdí a mi mamá porque ella falleció. eh, y literalmente, bueno, eso me derrumbó por completo. Fue, digamos que el momento en que yo sentí, em, no sabía cómo iba a salir de allí, honestamente. Pero sin saberlo en ese entonces, eso realmente comenzó a generar una serie de cambios en mí que yo no es que planifiqué, al menos no conscientemente, sino que era como que lo necesitaba, porque si no cambiaba, eh, yo me iba a perder a mí misma. Y esos cambios fueron, bueno, tanto físicos como mentales. Y sí, me volví más fuerte, por más cliché que suene. Yo tenía un mantra, una manifestación que me repetía todos los días. Incluso la pegué en mi espejo y decía como que hoy soy más fuerte que ayer. Y me lo repetía todos los días. Hoy soy más fuerte que ayer. E incluso lo sentía. O sea, yo sentía como que cada día me iba haciendo más fuerte. Eh, y sí, o sea, literalmente comencé a verlo y reconocerlo por primera vez, porque la verdad es que tiempo después reflexioné que yo siempre fui fuerte en muchas etapas de mi vida. Cosas que me podrían haber derrumbado por completo, yo me mantuve fuerte. Y es que la resiliencia no significa que vas a estar bien todo el tiempo. Para mí es realmente la resiliencia significa ganar la confianza en ti mismo de que si pudiste salir del momento más oscuro de tu vida, entonces literalmente puedes salir a flote de cualquier cosa que te pase. Y ese pensamiento lo he mantenido conmigo desde entonces. Sí, fue allí cuando yo entendí que, bueno, la vida nunca deja de moverse. No existe una marea alta permanentemente, pero tampoco una marea baja eterna. Eh, y sí, de allí es que yo supe, la vida es una marea. Y de ese lugar es donde nace este podcast.
Y ahora, en cuanto al contenido, se preguntarán, ¿qué vamos a hablar de aquí? Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Habrá episodios donde hablaremos de ansiedad, de autoestima, de duelo o de esas heridas que uno tarda muchos años en finalmente entender el origen. Pero también quiero hablar, bueno, de escribir una novela, de creatividad, de mis libros favoritos, de Taylor Swift, de la música que te salva la vida, de por qué llevo años haciendo journaling, de astrología, de tarot, de aprender a ser amigos siendo adulta, de trabajar remoto, de familia y de, bueno, esas pequeñas cosas que al final también construyen y constituyen una vida completa, porque la vida tiene muchas capas y solo somos una persona tratando de navegarla. En sí, pretendo hacer que cada episodio sea como un pico de la marea y también de las cosas que te permiten seguir navegándola. Y bueno, todos los temas van a partir de experiencias personales. Bueno, no porque crea que soy la que tiene todas las respuestas, sino porque yo realmente espero que al compartir las preguntas que yo me he hecho a lo largo de la vida, que alguien del otro lado pueda sentirse un poco menos solo. Em, Porque para mí no es solo simplemente hablar por hablar y decir, ay, tengo un podcast. No, o sea, para mí se trata de crear un espacio donde todos podamos entendernos entre todos y tener una comunidad, que al final eso es lo que importa. La vida es como una marea y eso está bien, pero puedes saber que puedes pedir ayuda, no estás solo. Puedes validar cómo te sientes y puedes vivir en el presente y agradecer todo lo que te trajo allí. Puedes reconstruirte y puedes volver a empezar. No les voy a mentir, siento nervios y mucho miedo al hacer esto. Nervios porque no sé cómo lo recibirán otros, esta idea, y miedo de que, porque no sé si lograré mis objetivos. Sé que no soy la primera en invertir la rueda de los podcasts personales, pero creo que no hace daño intentarlo. Compartir una perspectiva distinta y hablar de las cosas que me han ayudado, porque al final ese tipo de conversaciones de verdad que son las que más me nutren y las que más feliz me hacen. Y si, bueno, este espacio termina acompañando, aunque sea una sola persona, entonces sentiré que de verdad que valió completamente la pena. Y sí, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Mareas. Nos escuchamos en la próxima marea. Chao.